tal? Bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un maestro en políticas públicas por la Universidad de Londres, doctor también por Ciencias Políticas en la Universidad de Milán, donde estudió la licenciatura. Se trata de un hombre representante y oficial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que ha estado trabajando en Mozambique, en Grecia, en Sudán, Congo y Colombia. Un hombre que acumula 20 años de experiencia en materia de trabajo con refugiados y asilados, quien es representante de la Agencia de Naciones Unidas aquí en México desde el año 2021, aunque estaba aquí desde el 2019. Se trata de Giovanni Lepri, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René. Giovanni, bueno, han transcurrido ya 5 días desde que expiró el título 42, entró en vigor el título 8. ¿Cuál es el primer balance que hace? Sí, un primer balance inmediato es que había mucha expectativa, mucha ansiedad frente a este momento, como si la medianoche o las 11:59 iban a ser un parteagua histórico. Lo que vemos que en práctica, en términos de situación, sobre todo en frontera norte, en este momento la situación es relativamente controlada. No han habido estas escenas de miles y miles de personas que intentaban de cruzar después del fin del título 42. Lo vimos antes, unos días antes, hubo mucha expectativa. Cualquier cambio crea este momento de incertidumbre. Quién sabe que lo que venga después sea peor de lo que tenemos. Pero en este momento la situación en el norte es relativamente bajo control. Lo que creo que sí cambia profundamente es que el título 42 era una medida de emergencia, una medida que nació como una medida de emergencia ligada al COVID-19 y que tenía una particularidad muy importante para lo que es el trabajo del ACNUR, que no permitía a personas que necesitaban protección de poder pedir protección en Estados Unidos. O sea, era una barrera que excluía cualquier entrada a los Estados Unidos por parte de extranjeros o en caso de entrar. Sí, era una deportación automática. Exactamente. Pero el título 8 endurece las medidas, criminaliza de algún modo el ingreso indocumentado a Estados Unidos. Bueno, hay un punto muy importante, porque esto no es el título 8 como tal. El título 8, recordamos que existe desde hace muchísimos años. Este es un procedimiento, digamos, regular de manejo de frontera y de cruces transfronterizos y por parte de extranjeros en Estados Unidos. Lo que cambia, y sí, esto es muy importante, lo que estás mencionando, es que hay una nueva política que se acaba de adoptar en Estados Unidos que prevé que quien cruza irregularmente a Estados Unidos tenga, lo llaman una presumibilidad de no elegibilidad al asilo, lo que significa en pocas palabras que si tú cruzas irregularmente, tu posibilidad de pedir asilo se ve prácticamente nula, mientras que si cruza regularmente, sí puedes pasar por un procedimiento, digamos, de evaluación de tu situación, llamámoslo normal, donde también la posibilidad de pedir asilo existe. Este punto es muy importante, porque sí es ligado al título 8, pero no es el título 8 como tal. Es una medida que fue pensada y puesta en actuación en vista del final del título 42, prácticamente para penalizar las entradas irregulares y favorecer las entradas regulares. Ahora, ¿estamos o no frente a una crisis humanitaria? 1. Y 2, ¿está México en condición de encararla? Yo creo que estamos al punto o estamos cerca de una crisis, pero yo lo repito siempre, René, para mí la crisis no es la crisis de refugiados. Los refugiados son personas vulnerables, son personas civiles que están buscando una posibilidad de vida mejor, que necesitan protección. La crisis se ve crisis o no dependiendo de cómo se maneja. Entonces yo creo que en este momento es un momento muy importante donde los estados, sobre todo, la sociedad civil también tiene su rol, pero creo que los estados como tales tienen que asegurar que esta situación de presión, situación compleja, no se vuelva una crisis humanitaria. Y para esto la respuesta principal no son solamente las políticas, pero también las acciones concretas de recepción, de procedimientos, de acceso a información, para que las personas realmente tengan claridad sobre qué opciones tienen. Ahora, el canciller aceptó hasta 30,000 deportados por mes. Se calcula que han sido deportados
desde 2019 a la fecha, 644,000. ¿Está en México en capacidad de atender esas deportaciones junto con el flujo que viene del sur? Estaría en condiciones en el caso que subiera la capacidad de respuesta. O sea, yo creo que México tiene todo el potencial para responder y manejar, pero sí hay acciones que en este momento se tienen que hacer, fortalecer la capacidad de recepción, los albergues, la posibilidad que las personas que llegan a México, que sea desde el sur al norte, o como bien dice, del norte al sur, tengan lugares donde pueden quedarse, donde pueden tener acceso a alimentación, acceso a servicios, acceso a información, acceso al asilo, si quieren pedir asilo en México. Entonces hay toda una serie de elementos de acceso que ya se necesitaban antes. Acordemos que México recibió 300,000 solicitudes de asilo desde el 2021 al día de hoy, más o menos. Entonces, no es que la presión sea nueva, pero sí estas nuevas medidas y unas limitaciones mayores a la entrada a Estados Unidos, por lo menos por todo lo que es el tema de las entradas irregulares y las devoluciones, sí implica que México tiene que, como se dice, redoblar sus esfuerzos. Hay que hacer un cambio en la capacidad. Por ejemplo, la Comisión para Refugiados es una institución que tiene más o menos el mismo presupuesto de cuando recibía 1,000 o 2,000 solicitudes al año. Ahora recibe 130,000. Hay que reforzar su capacidad. A ver, pero ahí está, hay varios datos que está usted dando. La COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, se quiso subsumir como una unidad, ya no como comisión. En vez de fortalecerla, se le debilita. ¿Esto no va en contradicción de la necesidad de tomar acciones? Sobre la COMAR todavía no sabemos cuál va a ser el efecto práctico. Primero, no sabemos si esto se va efectivamente a implementar, este cambio, y cuándo, pero sobre todo cuál va a ser el efecto concreto. Si efectivamente este cambio estructural, de pasar a ser una unidad, resultará en una disminución de presupuesto, en una disminución de la autonomía territorial, entonces en este caso sí se delimitaría. Se le debilitaría. Sería un error. Pues en este momento sería no responder a una evidente necesidad donde todo lo que tiene que ver con asilo, con protección, con acceso a procedimiento, se tiene que fortalecer. Estaríamos yendo en contratendencia de algo que evidentemente, pero esto lo dicen los números y lo dicen lo que han sido los últimos años y lo que se nos viene, porque si miramos la situación en esta región, René, solo lo que podemos ver es más movimiento de personas en estado de protección, y no solamente como era en el pasado del norte de Centroamérica, de 2 o 3 países, ahora son decenas de países. La Comisión para Refugiados ha recibido solicitudes de asilo de 120 países. Casi no hay país del mundo, o seguramente no hay continente, del cual no hay alguien que ha llegado a México y ha pedido asilo. Esas son palabras mayores. Ahora, usted, viendo yo materiales, declaraciones que ha hecho usted señala que trabajar en favor de los refugiados y los migrantes no es una cuestión de solidaridad, sino de restituir derechos violados. En ese marco, ¿cómo explicarse la militarización de la política migratoria mexicana? Vemos cómo la Guardia Nacional es la que fortalece o tapona el paso en el norte y lo tapona del sur al norte en el sur del país. Haría una distinción muy importante. Un tema es la militarización de la política migratoria, y esto es un tema que podríamos debatir si estamos hablando de esto o no. Yo no creo que estamos frente a una militarización de la política migratoria, estamos frente a un incremento de presencia de ejército, de Guardia Nacional y de otro por un control territorial. Esas son dos cosas distintas. Si la política migratoria, y como debería ser, se mantiene una política migratoria respetuosa de los derechos humanos y que permite el acceso a protección, que permite evitar la detención de personas solicitantes de asilo o refugiados, que debería, por derecho internacional y por recomendaciones de la ACNUR, sea limitada a casos muy especiales. Y repito, si las personas siguen pudiendo tener acceso al territorio y acceso a protección en México, yo no creo que estaremos frente a una militarización de la política migratoria como tal, sino estaríamos frente a dos temas que van en paralelo. De un lado, seguir teniendo o tener una política migratoria respetuosa de los derechos humanos y que permite el ingreso, la
análisis, adjudicación de la necesidad de protección o reconocimiento de la necesidad de protección, mejor dicho, y un proceso de integración, y de esto me gustaría eventualmente mencionarlo, y del otro lado un control territorial que es parte de la prerrogativa de cualquier Estado. El tema que... ¿No ve usted ese riesgo? No, riesgo sí, riesgo los veo, siempre hay riesgo, siempre hay potencial riesgo de abuso, hay situaciones dramáticas que pasan, que ocurren, que han ocurrido. Veremos qué pasa con el tema, por ejemplo, de la dramática situación que pasó en Ciudad Juárez. Hay temas que son delicados, pero no creo que podemos hablar en este momento de una militarización como tal de la política migratoria en sí mismo. Ahora, usted llegó a México como representante adjunto en 2019. Asumió la representación del ACNUR a plenitud en 2021. En septiembre le hicieron una entrevista donde le preguntaban cómo le gustaría irse cuando le tocara del país, cómo le gustaría que quedara la situación en México. Si le parece, voy a proyectar un pasaje de eso. Por favor. Ahí lo puedo ver. Dejé un sistema de asilo fortalecido, dejé una capacidad de respuesta más sostenible y donde se necesita menos ACNUR, donde estamos menos necesarios, donde podemos irnos sin que nuestra salida, no mi salida, pero digo, que la disminución del impacto del trabajo del ACNUR o digamos, de los esfuerzos del ACNUR tenga un impacto negativo entre la respuesta que puede dar México. Ahí está lo que usted esperaba en el 21 cuando dejara la representación. ¿Cuál es el balance que hace? Han transcurrido 2 años desde que usted señaló que le gustaría dejar un sistema de asilo fortalecido. ¿Cuál es el balance que hace 2 años después? Sí, primero estoy bastante contento de no estar en el momento de la salida. Correcto. Porque creo que sí hay todavía bastante cosas trabajo por hacer. Entonces, en este momento es un balance, ¿cómo se puede decir? El vaso medio lleno y medio vacío. Porque veo un sistema de asilo que en parte está fortalecido, está más eficiente. Por ejemplo, solo para hacer un ejemplo, la digitalización. La Comar hace poco, casi todos sus procedimientos eran manuales, ni siquiera en computador. Hace poco lanzamos un sistema en línea. Lanzamos, digo, porque apoyamos a la Comar en esto, para que los procesamientos de las solicitudes de asilo se puedan hacer de manera no solamente digital, pero también en línea con otras instituciones. Esto parece un avance muy técnicos, pero sí tienen un impacto muy fuerte, porque esto reduce los tiempos de procesamiento, aumenta la eficiencia y permite que más personas puedan recibir efectivamente protección y que sus casos sean analizados. También la Comar ha mejorado mucho y ha avanzado mucho en distinguir en términos de tipos de población que llegan, que están con más probabilidad de recibir una decisión, un reconocimiento positivo de su condición, y otras que tal vez necesitan más análisis porque no vienen de países en principio que casi en automático, digamos, o con mucha probabilidad de ser reconocido como refugiado. Entonces esta diferenciación también aumenta la eficiencia. Entonces en algunos aspectos sí veo bastantes avances. Donde veo más dificultad es que las necesidades también han crecido. Y han crecido mucho. Entonces, este fortalecimiento tiene que ser no solamente más fuerte y más contundente, pero también más sostenible. Y ahí sí veo un problema. En este momento, el ACNUR sigue financiando 2/3 partes de la Comar, del funcionamiento de la Comar. Y el ACNUR, la agencia que yo represento, no tiene presupuesto propio. Nosotros dependemos de las financiaciones de los donantes. Y en un momento donde hay la crisis en Ucrania, la agresión de Ucrania, sí, la guerra, hay inflación a nivel mundial, riesgo de recesión, más crisis, pues también el riesgo de disminución de financiamiento aumentan. Y si hoy, en este momento, nosotros nos retiráramos del apoyo que estamos dando a la Comar, hoy como hoy la Comar prácticamente dejaría de existir o perdería muchísimo de Ahora, eficacia. En el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, la Comar, yo creo que hay un hombre profesional, Andrés, ahí, pero en el contraste, en el Instituto Nacional de Migración, que es quien tiene de algún modo el primer contacto con quienes pueden ser refugiados, no veo ese espíritu, no veo esa modernización. Son dos instituciones que tienen funciones muy distintas, pero sí son dos instituciones que tienen que trabajar
de manera muy coordinada, y ahí sí tal vez es un aspecto que podría mejorar, que haya un diálogo digamos, más fluido entre las dos instituciones, porque ahí a veces se escucha a René decir que la Comar otorga documentos migratorios. La Comar no otorga ningún documento migratorio. Sí. Hace un análisis por el cual le dice al Instituto de Migración, esta persona merece recibir un documento migratorio porque está en su proceso de análisis de su situación de asilo. Pero, por ejemplo, si esta persona deja de ser solicitante en México porque la Comar ya toma una adjudicación negativa frente a su solicitud, es muy importante que la comunicación sea muy fluida para que el Instituto de Migración entonces no le otorgue documento basado en una condición que esta persona ya no tiene. Bueno, en esta parte creo que sí, efectivamente, es parte de los temas que se podrían limar un poco y tener una mejor, digamos, una coordinación más fluida que permitiría también más eficiencia, lo que decía antes. Porque es muy importante esta pregunta también, porque no todas las personas que llegan son refugiadas. Correcto. No todos los extranjeros que llegan a México son refugiados. Hay muchos refugiados, pero hay personas que tienen otras necesidades, legítimas, pero distintas. Y entonces es muy importante, ahí me ligo a otro tema, es que también hayan alternativas al asilo para regularizar en México personas que tal vez se quieren quedar, que quieren trabajar en México. Hay mucho potencial, hay muchas demandas de mano de obra en este país, pero no como refugiado. Entonces, esto permitiría, de un lado, de descongestionar la Comar, con parte de personas que tal vez quieren otra opción y al mismo tiempo llenar unos vacíos en el ámbito laboral y permitir a personas que se establezcan que tal vez con esta oportunidad tampoco buscarían la posibilidad de cruzar una frontera, otra frontera, digamos. Ahora, México no se está convirtiendo un poco como Turquía en un estado tapón a quienes migran para trabajar o quienes migran para encontrar refugio? Yo creo que el tema que estamos viendo es realmente un tema regional. Hay que poner México al interior de un contexto regional. México es un país que seguramente, respecto a muchos vecinos, aparte el vecino del norte, aparte que podemos hablar de esta relación, y sobre todo quería después volver un momento al tema de la que llamé la barrera al asilo para que entre regularmente, porque tiene un tema jurídico muy relevante. Pero México tiene mucho potencial. Es un país, es la 15ª economía del mundo, un país de casi 130 millones de habitantes, un país que, de lo que yo he podido ver, no tengo la estadística exacta, pero me atrevería a decir que tiene más o menos, si no más, de 1 millón de vacantes. Y tenemos un programa que hemos implementado de integración laboral de refugiados que ha sido muy exitoso, que nos demuestra que México sí puede ser y es ya un país de destino, no es solamente un país de tránsito y un país de devolución o de retorno, o un país donde las personas salen, mexicanos que salen de otro país. Yo me quiero sofermar en este rol de México, en un rol de un país que pueda brindar protección y claramente, vuelvo porque lo pongo en un contexto regional, no tiene que ser solo, y no es solo México. Sí. Cada país tiene que hacer su parte. Ahora, claramente un país como México puede hacer su parte un poquito más que otros, pero este es un tema, René, fundamental, que aquí no, creo que una de las claves de lectura de todo esto es que no se puede hablar de pasarse la responsabilidad de uno a otro, de miles y miles de personas que en su mayoría han tomado decisiones dramáticas. Es un tema de una responsabilidad compartida en el marco del derecho internacional. Ahí vamos a hablar del aspecto regional, para no solo dejarlo en el ámbito bilateral México-Estados Unidos. Pero antes de hablar de eso, diría usted, ¿cómo cataloga la política mexicana, sobre todo la migratoria, que arrancó, por un lado, abriendo la puerta, diciendo que se iban a dar oportunidades de trabajo y de refugio, a una persecutoria? ¿Este giro cómo se lo explica a usted? Sobre todo, si no entendí mal, ¿usted cree que México tiene capacidad de recibir hasta 1 millón de personas? ¿Cómo cataloga esa política un tanto bipolar? Sí, empezaría, no he dicho que México tiene capacidad de recibir 1 millón de personas y tampoco creo que esto sea su rol. Lo que decía es que de lo que he podido ver
y es un análisis un poco empírico y no con datos exactos, pero tiene un gran vacío, una gran necesidad de mano de obra. Entonces, seguramente México, y lo puse como un millón, porque creo que no es una cifra descabellada, pero podría ser 800,000, podría ser 1.200.000. Sí. Pero lo que quiero decir es que México tiene un gran potencial de absorber personas mexicanas que quieran trabajar y también extranjeros. Entonces, en este contexto ponía el tema del millón. Entonces, yo creo que si se logra que sea una política que permite la entrada de personas extranjeras que quieren quedarse en México, que quieren trabajar y que necesitan protección, y lograr que todo esto funcione de manera que puedan integrarse en el mercado laboral, estamos haciendo algo muy positivo, que creo que sí hay esta oportunidad y algunos programas que hemos implementado ya demuestran que es posible. Sobre la primera parte de la pregunta, yo creo que yo diría que es una respuesta que no es contundente ni que sea una política totalmente abierta, ni que sea una política totalmente cerrada. Creo que es una política que está en un proceso de ajuste. Y creo que en este proceso de ajuste es un proceso que se debe mucho a una gran presión de los números de los dos lados. Y ahí sí me parece importante subrayarlo. No es solamente el hecho que hay muchísimas personas que llegan a la frontera sur de México para cruzar a México, algunos para seguir y otros para quedarse, pero también las políticas y las relaciones entre México y Estados Unidos en sus últimos años han en muchos casos también resultados en retornos de personas. Entonces, en este sentido, creo que México, ojalá que todo esto que está pasando, cuando la situación se logra un poco, ojalá se logra estabilizar, pero para que se estabilice se necesita también el esfuerzo adicional del cual hablaba antes, sea una política que ve más el tema de la oportunidad que está creando este movimiento masivo de personas, un movimiento muy alto de personas, y no el riesgo. Entonces, no una política de cierre, sino una política más equilibrada, donde las cosas se hacen de manera ordenada, de manera controlada, pero donde el resultado final sea que muchas personas extranjeras sí pueden encontrar estabilidad en México. México ha tenido en toda esta situación también, creo, unos temas que hay que resaltar. Es uno de los pocos países que nunca ha cerrado su frontera a las personas solicitantes de asilo durante COVID. Hay 90 países que han tomado políticas que han impedido, independientemente si la persona que se presentaba a su frontera querían pedir asilo o no, eran cierres totales de la frontera. México no lo ha hecho. Entonces creo que tampoco, digamos, todo es blanco y negro. Claramente hay momentos donde los números aumentan mucho, la presión aumenta mucho, y ahí es donde es importante que las políticas que se pongan en actuación siempre tengan las personas al centro, siempre se acuerdan que son civiles, que son familias, la política de no detención, que son seres humanos. Que son seres humanos. Vamos a seguir platicando, Giovanni, pero déjeme ir primero a un corte. Estamos ya de vuelta con Giovanni Lepri, el representante en México de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Estábamos hablando de la política regional. Antes yo quisiera tocar un tema que está en la realidad lamentablemente mexicana. Hay un cálculo de los beneficios que tiene el crimen organizado en el tráfico de personas que buscan refugio o buscan trabajo. Hay varios cálculos, son cifras astronómicas. Para darme una idea. Solamente, si me acuerdo bien la cifra, se habla de $10 millones de solamente lo que es el cruce del Darién. No es México, pero el tapón del Darién. Del tapón del Darién, más o menos que todo el tema de los traficantes pueda tener $10 millones en un año, si me acuerdo bien. Son cifras de este tipo. Entonces, esto sí me parece una... ¿En el caso mexicano? En el caso mexicano no me atrevo a dar una cifra, son cifras millonarias, porque lastimosamente las personas
en muchísimos casos, y ahí sí, esto después me liga al tema de las alternativas regulares. O sea, cuando una persona, la única opción que tiene, o las únicas opciones que tienes para llegar a un país de buscar protección, o para llegar a un país y buscar una alternativa, una segunda chance de su vida, es la irregularidad. O sea, no hay canales regulares para poderlo hacer. Este es el momento, es el terreno más fértil para el crimen organizado, para los traficantes, y la extorsión es continua. Extorsión es continua, entonces cada persona, y cuando hablamos con personas que han viajado hasta México y algunos que han cruzado México de manera irregular, la respuesta siempre es que han sido extorsionados en muchos casos. Han tenido que pagar. Muchas personas que nos dicen que no tenían cómo pagar y entonces han terminado secuestrados por varias semanas hasta que desde sus familias no han utilizado. O reclutados, ¿no? Bueno, creo que sí. Reclutados la verdad que este tema lo he escuchado menos, no es que no lo haya escuchado. Lo que sí sistemáticamente he escuchado es que las personas que van por vías irregulares y intentando claramente de no hacerse visibles ni a las autoridades ni a la sociedad, muchas veces los únicos que los ven y que le pueden dar algún tipo de asistencia terminan siendo los albergues de la sociedad civil, que son la columna portante de la respuesta humanitaria. Y entonces, solo para decir que todo lo que es regular, visible y formal, pues también corta el negocio. Ahora, la intervención del crimen es generalizada en el mundo o es particularmente importante en la región. Todas las situaciones a nivel mundial, y son la mayoría lastimosamente, donde la única opción es la irregularidad, la única opción es el cruzar irregularmente el mar. Y yo me acuerdo, yo trabajé en Grecia. Por eso se lo pregunto. Yo me acuerdo el negocio millonario de las balsas, eran 3 millas marinas entre Turquía y Grecia, eran 3 millas, 5 kilómetros, se veía la costa turca, pero en este brazo de mar habían decenas de miles de dólares cada día de pagos a traficantes. La irregularidad favorece el crimen. La irregularidad favorece el crimen y la ignorancia favorece el crimen, porque cuando las personas no saben cuáles son sus derechos, y ahí creo que es un rol importantísimo que tenemos como Naciones Unidas, pero como sociedad en general, de dar información muy clara sobre cuáles son las oportunidades, porque donde no hay claridad, claramente hay desinformación y hay manipulación. Entonces yo creo que los dos, la irregularidad y la falta de información favorecen el crimen. Giovanni, ¿y qué tanto dificulta la posibilidad de tener acuerdos regionales? El hecho de que la migración o el refugio se vuelvan bandera político-electoral, como ocurre en Estados Unidos. Creo que primero creo que es muy importante empezar con un punto. La movilidad humana, y llamo movilidad humana porque es una mezcla entre refugiados, personas que tienen otras necesidades, lo que llaman migrantes, temas de cambio climáticos, de desastres naturales. En esta región, René, es donde en los últimos 10 años ha aumentado de manera más alta en el mundo, en los últimos 10 años. Las Américas tienen el 20% de todas las personas solicitantes de asilo desplazadas internas en el mundo. 20 millones de 100 millones son en esta región. Entonces, eso es un hecho. Yo quiero empezar que la movilidad humana es un hecho. No es una cosa que políticamente uno puede decir si lo quiere o no. Sí. Ahora, lo que sí políticamente, y donde la política juega un rol importante, es cómo manejarlo. Y creo que en este momento los elementos para manejarlo son, uno, reconocer la dinámica regional, y dos, y hay algunos elementos que vemos que están yendo en esta dirección y otros que van tal vez en una dirección, si no contraria, que es un poco preocupante, pero sí, es decir, esto es un fenómeno que no se va a parar porque queramos o no. De hecho, todos los indicadores nos dicen que probablemente va a aumentar, y entonces para manejarlo de manera responsable, las políticas de regular de acceso a visas de trabajo o de acceso a protección, que sea la protección territorial, y ahí si puedo un momentico me voy a querer sofermar sobre esto, o a través de aplicaciones de protección de un país y después ser trasladados a otro o haber la posibilidad de acceder, pues estas son la clave de una política que va a permitir que se disminuya la confusión que se ve,
que la confusión siempre es también muy buena para crear malas políticas, porque si la política se toma al momento de la confusión, es una política de estrés, es una política de reacción. Entonces, ojalá que este momento, que se ve como un momento, en algunos casos un poco dramático, sea un momento de cambio de velocidad regional. Y algunos elementos los vemos en esta dirección y otros que nos preocupan. Entonces, ojalá que lo que vemos positivo se fortalezca y que lo que nos preocupan se mitiguen. Pero sí es un obstáculo o una dificultad el hecho de que se politice electoralmente la movilidad humana. Sí, porque también creo que le añade toda una carga de elementos que no son ciertos, que son todos los elementos de preocupación frente a las personas que son seres humanos civiles. Yo siempre lo digo, los refugiados no son una amenaza, son personas amenazadas que están buscando protección. Pero si empezamos a circular mucho la palabra amenaza, la palabra invasión, en Europa se utiliza mucho la invasión del extranjero, pues las personas de la sociedad escuchan los que dicen los medios, ustedes, que dicen los políticos. Entonces, si el mensaje es un mensaje preocupante, el riesgo es que esto se vuelva un tema más de preocupación y muchas veces preocupación que no es fundada, porque al final los refugiados contribuyen a la sociedad. Y si hay sistemas, y lo demostramos, y lo podemos demostrar en muchos aspectos, pero entonces en ese sentido creo que el riesgo es de dar una imagen, la crisis, la amenaza, cuando realmente estamos hablando de civiles que están buscando una otra oportunidad y que si a nivel regional se logran meter en marcha todos los mecanismos que permitan de favorecer este tipo de movimiento, pues la movilidad humana se vuelve una oportunidad. Pero con sus dificultades, no estoy intentando de decir que todo es fácil, pero yo creo que, y en esto, fíjate una cosa importante, una de las cosas que me ha impactado en México positivamente es que no se ha politizado en términos electoral hasta ahora, o por lo menos que yo sepa, o por lo menos no en manera generalizada, el tema de la movilidad humana como algo central en las campañas electorales. Y esto aquí no, pero allá en Estados Unidos... Lo digo de México porque es un tema que sí ojalá que logremos, y ahí sí creo logremos, porque creo que tenemos un rol también nosotros como ACNUR, pues seguir apoyando que lo que haremos siga fortaleciendo esta visión y no la otra, que se vaya en otra dirección. Ahora, México ha colaborado sin imponer condiciones, ha evitado sanciones de índole económica, casi me atreveré a decir extorsiones por parte de Estados Unidos, y ha colaborado en detener el flujo. Pero ha reclamado que Estados Unidos invierta en lo que llaman el Triángulo Norte de Centroamérica. Y de hecho ha puesto en práctica a manera de piloto algunos programas mexicanos, los ha exportado. ¿Usted ve verdaderamente una posible, no solución, pero un antepenamiento que Estados Unidos invirtiera en Centroamérica para contener ese flujo por la vía del empleo y no por la vía de la contención? Yo creo que el desarrollo de Centroamérica, como de otros países, pero sobre todo de países más, digamos, que tienen situaciones socioeconómicas más complicadas, es fundamental, es parte de la receta de estabilizar comunidades, disminuir las necesidades por muchas personas de salir de sus comunidades. Pero para mí, permítanme decirlo de manera muy abierta, es una apuesta multigeneracional. En el inmediato, en el corto plazo, la inversión en infraestructura, la inversión en gobernabilidad, porque si hay infraestructura no hay gobernabilidad, no funciona. Es importante hacerla y creo que no es solo Estados Unidos. Creo que los grandes, por ejemplo, los grandes actores financieros internacionales, las instituciones financieras internacionales, las instituciones de desarrollo, tienen que, creo, hacer un enfoque al desarrollo de estas comunidades para que posiblemente en el tiempo eso también tenga un efecto de estabilización. Pero en el corto plazo, en el plazo que yo voy a quedarme en México, no sé cuánto es, pero para decir en un corto, mediano plazo, creo que hay que poner mucha énfasis en la parte más de la respuesta a un hecho que está pasando. O sea, mirar más de largo plazo a cómo buscar que
evitemos que esto pase, o disminuimos la posibilidad, recordándonos que si una persona es refugiada siempre tiene que tener el derecho a salir de su país y a encontrar protección. Sí. Entonces estamos hablando más de temas de desarrollo económico, evitar las causas de migración económica. Pero si eventualmente la inversión podría tener efecto en el mediano plazo, en el corto plazo, ¿qué acciones podrían humanizar las políticas de refugio y de migración? En el corto plazo, uno de los elementos fundamentales es ofrecer alternativas regulares, y volvemos a lo que hablamos antes, para que una persona que está en necesidad de buscar una oportunidad mejor, porque lo ha perdido todo, por varias razones, a veces son una suma de razones, o porque necesita protección, porque está amenazado, está en riesgo, le están amenazando de secuestrarle sus hijos, tenga opciones que eviten de caer en mano de los traficantes y tomar estos viajes terribles, muchas veces dramáticos, para después muchas veces encontrarse en situaciones de limitado acceso a la protección. Entonces, para decirlo en palabras muy sencillas, es multiplicar las vías regulares para que las personas encuentren protección o encuentren opciones de trabajo en la región. Ahora, usted me decía que en estas acciones que habría que tomar inmediatamente juegan un rol importante los albergues, dar condiciones de albergar en condiciones humanas a estas personas. Se han cerrado los albergues en México, se ha nulificado justamente la expedición de documentos migratorios. ¿No va en sentido contrario de lo que usted propone? Entonces, después quisiera sofrarme un segundo sobre las vías alternativas y que tienen que ser complementarias a la posibilidad que las personas que llegan a una frontera puedan pedir asilo, y allí tal vez después lo podemos retomar un segundo. Se han cerrado, hay que tener mucha atención porque se han cerrado las estancias provisionales del Instituto de Migración a raíz de lo que pasó en Juárez. Esos no son albergues, esos son pequeños centros de detención provisional. Entonces, son cárceles improvisadas. Son medidas y creo que el hecho que se hayan cerrado, creo que son también cierres temporales para permitir de adecuaciones y ponerlas. Eso es un tema. El tema es que los albergues, entonces los albergues de la sociedad civil, de la iglesia, no son suficientes. No son suficientes, y aunque, no sé, un albergue aquí en Ciudad de México en este fin de semana ha recibido 700 personas. Es un albergue que está para 200. Y entonces la hermana que lo maneja, dice, hermana, ¿qué hizo? Bueno, pues puse colchones en el piso para todos los lados y los dejé entrar. Pero yo creo que ahí, esto sí es un punto muy importante, que las personas que llegan a México en necesidad de protección tengan una estancia, y que sean estancias del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales y de la sociedad civil, pero seguramente esta necesidad de albergar, ofrecer protección y ofrecer servicios a personas en movilidad es una prioridad álgida en este momento. Y no solo en la frontera norte, ahora estamos todos muy volteados hacia la frontera norte, pero es también en la frontera sur y también en la Ciudad de México. Entonces esto me parece un punto muy importante, y ahí sí hay que scale up, hay que hacer un esfuerzo. Hay que escalar la respuesta. Ahora, ya van 2 veces que me menciona la tragedia de Ciudad Juárez. Ahí se dejó asfixiar y calcinar hasta morir a 40 migrantes en una estación migratoria que yo digo, no usted, que era una cárcel improvisada. El sistema ONU, y ustedes se sumaron a ellos, exigieron una investigación a fondo. ¿Están satisfechos con los resultados de esa investigación? Pues creo que no hay resultados todavía. Hay un procedimiento, y que de lo que yo he podido ver, he podido seguir, es un procedimiento formal que se está haciendo. Han habido ya algunos cargos y algunas decisiones tomadas. Entonces, creo que al final de todo el proceso, una vez que se va a haber concluido, podremos decir, pero no va a ser mucho un tema que la ACNUR va a decir si está satisfecho o no. Creo que fue un drama
absoluto, nadie puede llamarlo de otras maneras. Y lo que yo sí puedo decir es que, y lo he dicho en varias entrevistas, lo repito aquí, espero que este drama, o sea, que la muerte de 40 personas no sea solamente un drama, pero también sea un empuje para cambiar las cosas y evitar la detención de personas solicitantes de asilos y asegurar que las personas que están por razones migratorias en un periodo que están privadas de su libertad, pues estén en condiciones totalmente seguras y que nunca se repitan dramas como este. Ya. Ahora, como comentábamos, el fenómeno migratorio, sea para buscar refugio, sea para buscar trabajo, es ancestral. Pero pareciera ser que tanto en el Mediterráneo, tanto en la parte norte de África, con el sur de Europa, como en las Américas, ha fracasado el mundo. ¿Qué responsabilidad ve usted en los organismos internacionales en no haber logrado elaborar una política más humana frente a eso que data de siglos? Sí, dice una cosa que sí siempre, muchas veces la digo, es lo que está pasando en términos, y me sufrió un momento el tema de protección, el tema de refugiados y desplazados internos por la violencia, pero el tema de la violencia, la humanidad no va en la dirección correcta. Esto es claro, los números no los dicen. Tenemos más de 100 millones de personas que están buscando protección, o sea, que están desplazados por otros seres humanos en su mayoría. Entonces, definitivamente hay esfuerzos, el Pacto Mundial para Refugiados, el Pacto Mundial para Migración, son documentos, pero son sobre todo unas intenciones de ver el tema de la migración de un lado y de los refugiados de otros como un tema que tiene que ver con toda la sociedad y que necesita una respuesta de toda la sociedad. Diría que si hemos fracasado, porque donde hemos fracasado es en evitar las causas, porque si no, no estaríamos frente a 100 millones de personas desplazadas y refugiadas. Creo que entonces concentremos por lo menos, cuando seguimos esperando que no haya violencia, no haya guerra, no haya persecución, pero de esto no vamos en la buena dirección, pues por lo menos concentremos que la respuesta a algo que está pasando sean respuestas integrales con los derechos humanos al centro. Y creo que en este momento, para no llegar tanto a Europa o otros lugares, pero creo que en este momento esta región tiene muchos de los reflectores puntados en esta región para ver si esto se logra. Y entonces se logra frente a un fenómeno que es inevitable, no solo ancestral, pero ha aumentado también en los últimos tiempos, se logra asegurar que la respuesta sea una respuesta con los derechos al centro y una respuesta integral, y una respuesta que es una respuesta compartida, no de pasarse la responsabilidad, sino compartirla. Y creo que algunos elementos van en la buena dirección y otros no van tanto en la buena. Y un punto que, si me permite solo mencionar, creo que todas las alternativas migratorias, o sea, la posibilidad que las personas busquen protección o alternativas desde su casa o desde los países de tránsito, no sean una alternativa que hace que entonces, si alguien se presenta a una frontera, no pueda pedir protección. Es el fundamento del derecho internacional para refugiados, es que una persona que se presenta a una frontera y pide protección al Estado al cual quiere entrar, que este Estado lo reciba y analice su caso a fondo para entender si es o no un refugiado, en el caso que sí, poderlo proceder a integrar, en caso que no, que proceda con sus procedimientos migratorios. Y un poco las últimas políticas, sobre todo entre Estados Unidos y México, esto que hablábamos al principio de la entrevista, el hecho que se penalice la entrada irregular con una presumibilidad de no poder pedir asilo, esto sí nos parece que está contraveniendo un fundamento del derecho internacional para refugiados, y estas personas, una vez de vuelta a México, sí que tengan todas las garantías, que no sean devueltas a su vez a otros países, que puedan tener una regulación migratoria y que puedan pedir asilo en México. Entonces, esto parece un poco técnico, tal vez para la audiencia va a ser un poquito técnico, pero es un punto fundamental, porque la alternativa regular es muy importante y está muy bien, y como lo decía al principio, también combate la ilegalidad, combate la extorsión, pero mantengamos abierta, regulada y con atención, pero la posibilidad siempre que una persona que necesita protección lo pueda pedir y pueda ser escuchado y sus casos analizados cuando lo hace en frontera. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Hay muchas personas que ni hablan
ni el español ni el inglés, Claro. y que no saben ni siquiera que las vías alternativas existen. Que cuando toman un teléfono para hacer su aplicación al CBP One, que es esta aplicación para poder entrar a Estados Unidos, ni tienen internet o ni lo saben utilizar. O ni tienen teléfono. O ni tienen teléfono, pero sí necesitan protección. Y sí están pidiendo protección a un país que tiene, si México tiene mucha capacidad, pues Estados Unidos también. Y son seres humanos. Giovanni, yo le agradezco muchísimo. Muchas gracias, René, por esta oportunidad y realmente por permitirme dar la que es mi visión de las cosas, que claramente es parcial, es limitada, pero que es realmente yo la veo mucho como una mezcla entre oportunidades, desafíos, y ojalá que en la balanza pues sea esto que gana. Ojalá así sea. Le agradezco a usted, como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.